Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Barani, soy licenciado en Economía y hoy vamos a estar asistiendo a esta quinta clase de este curso de Organización del Cuidado, del Trabajo y Políticas del Cuidado. Bueno, espero lograr captar su interés, así que bueno, estamos comenzando entonces. Bien, vamos a dividir esta presentación o esta clase en tres puntos fundamentales. Primero vamos a enmarcarlo dentro de lo que son los cuidados y las cuentas nacionales. Luego vamos a tocar el punto de políticas públicas y por último, el punto final, conclusiones, cuidado, familia y sociedad. Bien, el eje de la clase va a estar presentado en que los distintos estamentos del Estado monetizan o no acciones de cuidado. ¿Qué es monetizar? Justamente es asignarle un precio o un valor monetario a una actividad concreta. Por ejemplo, el trabajo es la monetización, o el salario, perdón, es la monetización o el precio de un trabajo X. Vamos a tener también en cuenta que esto cambia en el tiempo, o sea que es dinámico, y las relaciones entre mercado, familia y Estado también son dinámicas en la provisión de bienestar o cuidado. Bueno, como decíamos, este primer punto, el de contabilidades nacionales, lo que quiere decir, o lo que buscamos aquí enfocar o enmarcar es ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar del Producto Bruto Interno y sus distintos componentes? Porque vamos a encontrar que a lo largo de esta presentación, la mayor parte de las actividades de cuidado, y en especial aquellas que son brindadas por los distintos estados, ya sea el Estado nacional, provincial o municipal, en sus diversos estamentos, son aquellas que se llevan adelante a través de las políticas públicas y ello está enmarcado dentro del concepto de gasto público que enseguida vamos a definir y a ver. Por otra parte, otras acciones de cuidado, también yendo nuevamente a otro de los componentes básicos o fundamentales del Producto Bruto Interno, que es el consumo, vamos a encontrar que, sí, justamente, vamos a encontrar allí que muchas de esas acciones, que son compras o consumos, también están relacionadas con el cuidado. Entonces, partamos de la definición básica del Producto Bruto Interno. No es más que el valor total de los bienes producidos y servicios finales dentro del territorio nacional, dentro del periodo de tiempo determinado, que es usualmente un año, y por supuesto medidos en una unidad monetaria, en este caso de la República Argentina, medido en pesos. Como todos sabrán, en una economía a lo largo de un año se producen millones y millones de bienes y servicios. Bueno, definamos el cuidado antes de continuar con el Producto Bruto Interno y como también ya lo han ido viendo en otras clases. El cuidado en sí implica la gestión y también la generación de recursos. ¿Para qué? Justamente para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud, o la reproducción de una sociedad. Cuestiones ordinarias pero básicas para el desarrollo de una sociedad. Esto comprende a la provisión diaria de bienestar físico y emocional, que satisfacen necesidades de las personas a lo largo de todo su ciclo vital. Personas, por supuesto, familias. También, bueno, vamos a entender que esta provisión de bienes diaria se refiere a los bienes, servicios y actividades que permiten a las personas tanto alimentarse, vestirse, educarse, estar sanas y vivir en un ambiente o hábitat propicio para su evolución o desarrollo a lo largo del ciclo vital. Veamos algunos ejemplos de bienes y servicios que sí están incluidos dentro del Producto Bruto Interno. Por ejemplo, la producción de automóviles, la producción de heladeras, la producción de pizzas, la producción de manzanas, servicios bancarios, y no son bienes y no son servicios. Habíamos dicho, cuando definimos el Producto Bruto Interno, que son el valor total de la producción de bienes y servicios producidos durante un año en una economía, bienes finales. Bueno, los bancos prestan servicios financieros. El sistema de salud, ya sea público o privado, siguiendo el ejemplo de servicios médicos, presta servicios
para el cuidado de la salud o la prevención de enfermedades. Un peluquero presta servicios, corte de pelo, servicios gubernamentales, por ejemplo. Son todos aquellos servicios que el Estado presta a través de la atención de sus funcionarios o empleados, que son usualmente gratuitos. Y si uno quiere hacer una consulta en la DGI, o una consulta en la Defensoría del Pueblo, de la Nación, o de la provincia, o una queja por una mala prestación de un servicio público a través del ente que regula dicha actividad, etcétera, son todos servicios gubernamentales, por supuesto, gratuitos. Otro servicio que está también medido dentro del producto son los servicios de defensa y seguridad exterior. Cuando decimos defensa, sería redundante, ¿no? Pero es seguridad interior y policía, seguridad. Seguridad exterior es las actividades que llevan a cabo, bueno, por supuesto, los distintos militares en cuanto no solo a la defensa exterior del país, sino que también algunas situaciones concretas en función de atenciones sociales en casos de inundaciones, catástrofes, incluso durante la misma pandemia, por ejemplo, la custodia de vacunas o brindar servicios de alimentación para ciertos sectores vulnerables. Como habíamos dicho, estos ejemplos en su mayoría están incluidos en la economía formal y se incluyen dentro del Producto Bruto, por lo tanto forman parte del PBI de una nación. Existen otros muchos ejemplos de bienes y servicios finales que no están incluidos dentro de la economía formal, que no son alcanzados por la medición del Producto Bruto y que además su contribución a la sociedad, dependiendo de algunas circunstancias, pueden ser muy significativos. También existe una ambigüedad o ambivalencia, por ejemplo, si el peluquero emite una factura, ese bien está contemplado, o ese servicio, perdón, está contemplado dentro de la medición del Producto Bruto. Si no emite una factura, economía informal, no está contemplado dentro del Producto Bruto Interno. Vamos a ir viendo algunos otros ejemplos un poquito más relacionados con los conceptos más clásicos de cuidado y otros no tanto. Bueno, aquí tenemos algunos que no están contemplados dentro del Producto Bruto, por ejemplo, son las acciones de cuidado cotidianas. Ustedes se preguntarán qué ejemplos. Bueno, el cuidado de un familiar a un hijo es acción de cuidado. Vendedores ambulantes no está relacionado al cuidado en sí, pero es una actividad informal, no monetizada, o mejor dicho, monetizada, perdón, o sea que el vendedor ambulante vende un bien, obtiene un ingreso, pero no está contemplado dentro del Producto Bruto Interno. La jardinería, el servicio de jardinero a domicilio, las personas que cortan el pasto en las veredas, que es bastante usual por fuera de los núcleos más urbanos de las ciudades, más grandes, o no tanto, también son actividades que, si bien están monetizadas, que generan un ingreso, no están alcanzadas en general dentro de la medición del Producto Bruto Interno. Lo mismo con los servicios de reparaciones básicas domiciliarias como, por ejemplo, plomería, electricidad gasista, u otras refacciones menores. Incluso muchas veces también se da en la construcción de viviendas. Si no hay factura, si no está formalizado dentro de un sistema, no está incluido dentro del Producto Bruto Interno. Los voluntariados, si bien generan beneficios para la sociedad, no están también contemplados dentro de la medición del Producto Bruto Interno de una economía. Por último, los cuidados hogareños, en su mayoría, tampoco están contemplados dentro de la medición del Producto Bruto Interno. Bien, aquí tenemos el ejemplo bastante interesante para hacer algunos comentarios, que es el de los comederos comunitarios y merenderos. Aquí también se dan dos casos. A ver, aún no nos hemos metido con políticas públicas, vamos a ir hablando un poquito en el segundo punto, pero para ir metiéndonos un poquito en esta cuestión del por qué estamos tocando Producto Bruto Interno y cómo lo queremos relacionar con el cuidado, vale la pena mencionar que algunos comedores comunitarios y también merenderos son parte de las ayudas estatales, por lo tanto están contemplados en una política pública y por lo tanto están dentro
de la medición del Producto Bruto Interno a través del gasto público. Punto que enseguida vamos a ir a dilucidar, pero bueno, esto tiene que ver con los presupuestos o partidas presupuestarias específicas. En general, esto sucede no tanto en el estamento nacional de gobierno, sino en el estamento provincial, generalmente en los estamentos municipales. Bueno, servicios de cuidado de adultos mayores, ayuda escolar muchas veces dentro de estas asociaciones, o en el mismo lugar donde se genera el comedor comunitario, también se presta o se genera el servicio, o se brinda el servicio de ayuda escolar, que por supuesto que no está monetizado, por supuesto que genera beneficios para toda la sociedad, pero no están contemplados dentro del Producto Bruto Interno. Recolección de leña para cocina y calefacción, aprovisionamiento de agua, venta clandestina de energía. ¿Qué es esto? Esto puede ser desde la venta informal de una garrafa por algún motivo puntual, ya sea garrafa social, o también puede ser en el caso de las zonas más carenciadas de los grandes aglomerados urbanos, en donde, por ejemplo, puede estar una vivienda, puede estar provista por la electricidad, ya sea porque está conectada formalmente al sistema o porque se colgó, pero necesariamente para que otros puedan obtener ese servicio, o justamente la provisión de energía eléctrica, tienen que pagarle un peaje a quien sí está colgado o tiene la conexión formal. Esto sucede. Bueno, algunos de los ejemplos que hemos estado viendo, como ya dijimos, están parcialmente alcanzados en la medición del Producto Bruto a través del concepto de gasto público. A ver, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles se imaginan, ¿no? De acuerdo a lo que fuimos diciendo. En general, aquellas que están incluidas dentro de las partidas presupuestarias. Por ejemplo, ya sean nacionales, provinciales y municipales, que son destinadas a la ayuda social como cuestión general, como cuestión particular. Tenemos el caso del IFE, el caso del ATP, de perfilamiento de deudas con ANSES, AUH o la asignación universal por embarazo, cuestión que vamos a ir también tocando en el punto 2. Una que es, digamos, clásica dentro de lo que es economía del cuidado, sí está monetizada e internalizada por el Estado Nacional a través de la política pública de la Seguridad Social, son las jubilaciones de ama de casa a través de las partidas de la Seguridad Social, o sea, puntualmente a través del ANSES, que es parte de la AFIP. Esto, nota al pie, AFIP se divide en DGI, aduana y ANSES. Bien, ¿qué no está incluido? Básicamente lo que no está incluido son todas aquellas actividades enmarcadas dentro de la informalidad y que no, justamente, no están enmarcadas dentro de la informalidad, por lo tanto no están monetizadas, sí están monetizadas, pero no se encuentran alcanzadas por el PBI, y aquellas otras actividades de cuidado que se han ido normalizando, como por ejemplo puede llegar a ser cualquiera de las que hemos visto: la ayuda escolar, los comedores comunitarios o merenderos que subsisten o se desarrollan por la voluntad de los actores sociales que prestan ese servicio, por donaciones de dinero y alimentos, por fuera de lo que es la política pública. Estas dos realidades coexisten. Aquí tenemos el ejemplo, justamente, ¿no? Ejemplos: comedores comunitarios pueden tener partidas presupuestarias que sí están incluidas dentro del Producto Bruto Interno, o basarse en la participación de la comunidad involucrada, con trabajo no remunerado, donaciones de dinero y alimentos, voluntariado, ¿no? Estas son acciones voluntarias que generan un beneficio a la sociedad importantísimo, pero están por fuera del marco de la política pública. Bueno, ahora dicho todo esto, vamos y venimos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los componentes del Producto Bruto Interno. El primer componente fundamental o central es el consumo. Consumo de las familias, consumo residencial, consumo no residencial, que es el consumo de las empresas. Inversión, vamos a hacer una distinción entre inversión fija e inversión en existencia, simplemente para tener en claro lo que es variación de stock, en lo que sería variaciones en existencia, que es la más chiquitita, y gasto, que básicamente contempla el gasto público,
y por otro la que todos conocen, o se suele conocer como balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Pero vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, comencemos con el consumo. Previo, bueno, normalmente se le suele denominar ingreso al Producto Bruto Interno. Es uno de los enfoques que se utiliza para medir los distintos componentes de las cuentas nacionales, lo que conocemos como PBI. El consumo, bueno, dijimos que son, o mejor dicho, lo definimos como los bienes y servicios comprados por los consumidores como alimentos, automóviles, entradas de cine, lo que fuere. Servicios de cuidado también, bienes necesarios para la reproducción de la vida cotidiana. Se puede entender esto como la compra de alimentos, básicamente, o la compra de servicios de electricidad, servicios de agua potable y cloaca, servicios, ¿por qué no?, de cable, de internet. Son servicios o digamos, bienes y servicios que están relacionados con el cuidado porque tienen que ver con la reproducción de la vida cotidiana de un individuo o familia o sociedad dentro de su ciclo vital. Espero ser claro y espero ir lento, ¿no? Como para que vayan comprendiendo. Inversión fija. Bueno, la inversión básicamente se da mayormente por las empresas, ¿no? Aquí no hay tanta cuestión que tenga que ver con el cuidado, sí hay algunas cuestiones indirectas que son, por ejemplo, si entendemos que la compra de alimentos, volviendo al punto de consumo o a este componente, tiene que ver con el cuidado, podemos entender que la inversión, por ejemplo, en un bien de capital, que es el ejemplo tradicional de inversión, por ejemplo, para que se pueda, no sé, hacer más eficiente y abaratar el costo de producción de alimentos, puede tener una relación indirecta con las actividades de cuidado a través del abaratamiento o accesibilidad de el valor o vía precio de los alimentos. Bien. Gasto público. Gasto público es central. ¿Por qué es central? Lo remarcamos nuevamente. Es central porque en el gasto público se van a encontrar las partidas presupuestarias. Las partidas presupuestarias se llevan adelante a través de las políticas públicas. Como estuvimos viendo un poquito antes de meternos en los componentes del Producto Bruto Interno o del ingreso nacional, tenemos bien claro que, o espero que nos quede bien claro que donde sí se monetizan las actividades de cuidado a través de la política pública y donde eso se ve reflejado claramente es en el gasto público. Bien. Bueno, balanza comercial, como ya hemos visto, y digamos, no hay una relación ni directa ni casi indirecta con el cuidado, simplemente es la diferencia entre los bienes exportados o servicios exportados y los bienes o servicios importados. Eso se suele llamar balanza comercial o exportaciones netas. Y por último, habíamos hecho una diferenciación entre inversión física e inversión en existencias. Simplemente la inversión en existencias es la diferencia entre aquellos bienes o servicios, básicamente bienes producidos en un año que no fueron vendidos. Es la variación de stock. Eso no es relevante a la hora de entender o poder visibilizar dónde están metidas las acciones de cuidado monetizadas dentro del Producto Bruto Interno. Bien, espero que hasta aquí esté siendo todo lo más claro posible, ¿no? Porque como nos metimos en economía, luego a hablar tanto de cuidado, pero bueno, la idea es un poquito donde, que puedan comprender dónde está medido aquellas acciones de cuidado llevadas a cabo por el Estado y no por el Estado, dentro del componente del ingreso nacional o Producto Interno. Son dos formas de llamarlos igualmente. Bueno, la importancia del gasto público en el análisis del cuidado. ¿Por qué es tan importante? Porque justamente como estoy tratando de que les quede claro o de llegar a generar la idea, es justamente la cuestión de internalizar las acciones de cuidado del gasto público a través de políticas públicas. Esto ya lo habíamos dicho. Además, tiene una implicancia en cuanto a si se incrementan esas políticas públicas, por lo tanto su monetización en cuanto a la actividad o a las actividades relacionadas con el cuidado,
el beneficio claro es que el Producto Bruto Interno crece, por lo tanto la economía del país crece. ¿Mm? La otra cuestión importante es que las políticas públicas en relación al cuidado se encuentran dentro del presupuesto público, ¿no? El presupuesto público nacional, el presupuesto público provincial y el presupuesto público también municipal, que por lo tanto y por ende forma parte del Producto Bruto Interno. Una salvedad: cuando queremos referirnos al Producto Bruto de una provincia o un municipio, en vez de llamarlo Producto Bruto Interno, lo denominamos Producto Bruto Geográfico. Esto probablemente aquellos funcionarios que trabajan en áreas relacionadas a finanzas o a planificación o algo por el estilo lo van a haber visto. Bueno, cuando nos referimos a un estamento menor al Estado Nacional, no se llama Producto Bruto Interno, sino se llama Producto Bruto Geográfico. Esto vale para los estados provinciales y también para los municipios. El punto 4, sobre el por qué remarcamos la importancia del gasto público en el análisis del cuidado, es porque son todas otras acciones que por diversos motivos el Estado no ha internalizado a través de políticas activas y que no se encuentran alcanzadas por la medición del Producto Bruto. En el caso concreto de familia y mercado. Esto lo vamos a ir viendo en el punto final. ¿A qué se refiere este punto 4? Bien, se refiere que hay acciones de cuidado que no son llevadas a cabo por el Estado Nacional, sino por el mismo mercado. Por ejemplo, si existiese el mercado de cuidado de adultos mayores, y ese cuidado o ese mercado está, por decirlo de alguna manera, enmarcado legalmente, la persona que lleva a cabo ese trabajo tiene su contribución patronal, su monetización dentro de la informalidad. También puede existir que esté fuera de la informalidad, ¿sí? O sea, que esté enmarcado informalmente, o sea, que no esté trabajando, digamos, en relación de dependencia, por decirlo de alguna manera, pero no dejan de ser actividades de cuidado que no son ejercidas por el Estado a través de políticas públicas. Esa es un poquito la diferencia del punto 4 con los otros 3 puntos. Bien, un poquito para entender esta cuestión del cuidado y de la política pública y del por qué genera beneficios a veces mayores. Por ejemplo, pensemos un poquitito antes de ver esto de beneficio privado y beneficio social. En el caso de una pandemia, la retribución de un enfermero o un médico, o de cualquier personal de salud, puede ser desde un administrativo, desde un telefonista, desde un camillero o un chofer de una ambulancia, el aporte de esos trabajadores a la sociedad no estaría medido por el ingreso, por el salario, sino por el beneficio enorme que su actividad en un contexto de pandemia genera. Podríamos pensar incluso que el salario de un enfermero o de cualquier personal de salud directamente relacionado a la atención en la pandemia es infinito, es enorme. Espero no marearlos. Bueno, ahora si podemos ver un poquitito la diferencia entre beneficio privado y social, espero que puedan comprender este ejemplo que intenté mostrarles. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Aquí tenemos el beneficio, privado. El beneficio privado, ya por su propia definición, es aquel de beneficio que llevan a cabo las empresas o cualquier persona que quiera ejercer una actividad, de la que sea, comercial, profesional, lo que fuere, comercio, venta, de lo que fuere, compra-venta. No es ni más ni menos que la diferencia entre el precio de venta o la facturación de los bienes o servicios que esa persona o empresa o organización ofrece, menos los costos necesarios para su producción o para la comercialización. O sea, yo tengo una panadería, facturo tantos pesos mensualmente, a esos pesos mensualmente que facturé producto de la venta de mis productos, le tengo que restar todos los costos necesarios para poder llevar a cabo aquella facturación, desde los salarios de los empleados si es que los tengo, desde el costo de los insumos para producir los bienes finales que yo vendo, hasta el salario, hasta
el alquiler, la luz, el gas, el agua, lo que fuere. Respecto del beneficio social, la gran diferencia es que, más allá de la cuestión del precio de venta, si son servicios públicos, se van a llamar tarifas, si son bienes públicos también, no solo es la diferencia, el aporte, no solo es la diferencia entre el precio de venta o la tarifa de venta, si es un servicio público, energía, o un bien público, ferrocarriles, etcétera, respecto de los costos para poder producir esos bienes o servicios, sino que el punto central en el beneficio social es que generan externalidades. ¿Qué generan externalidades? ¿A qué nos referimos con esto? Si vemos el ejemplo del tren, nos va a quedar un poquito más claro. Si pensásemos en el tren, que es un bien público provisto por el Estado, más allá de que se encuentre en manos o no privadas, la prestación del servicio es indelegable por parte del Estado Nacional, más allá de que se hayan encontrado privatizados o no, son concesiones. Pero la prestación del bien público, tren o ferrocarril, es indelegable por parte del Estado. Entonces, para entender claramente esta cuestión de beneficio privado y beneficios sociales, bueno, si fuese medido el beneficio del tren a través de la definición de beneficio privado, sería un ferrocarril genera tantos ingresos menos los costos que yo tengo por proveer ese servicio de ferrocarril, ese sería el beneficio privado. Sin embargo, si lo queremos ver por el prisma del beneficio social, esto no es así. La provisión de un bien público como el ferrocarril, lo que hace es generar desarrollos económico, cierto bienestar que tiene que ver con la generación de empleos, tiene que ver con la generación de nuevos pueblos, trabajo, perdón. Sí, labor, trabajo, a veces se escapa, laburo. Incluso el abaratamiento para extraer lo producido en ese pueblo, en esa región, simplemente porque el Estado brinda la provisión de un servicio público de ferrocarril, en este caso de cargas. Bien. Y es muy importante también tener en claro que aquellas actividades monetizadas o no, medidas o no dentro del Producto Bruto Interno, están absolutamente, íntimamente relacionadas con el beneficio social. Volvamos al ejemplo de los comedores comunitarios. Supongamos que esos comedores comunitarios no son llevados a cabo adelante por la política pública, digamos, o no están incluidos por la ayuda de un municipio determinado, sino que son llevados a cabo por la voluntad de los actores sociales que allí interactúan. Bueno, aquí tenemos lo del beneficio social, más aún si dan otro tipo de ayudas, qué sé yo, deportes, contención, cuestiones de adicciones, etc. Este beneficio social es enorme y no está monetizado. Sin embargo existe y sin embargo contribuye al beneficio de la sociedad. Ese es el punto central y es el por qué estamos hablando aquí de beneficio social, que está intrínsecamente relacionado a cualquier actividad de cuidado, monetizada o no, incluida o no dentro del Producto Bruto Interno, formal o informalmente también. Bien, creo que con esto terminamos, con esto terminamos el primer punto, el marco conceptual. Vamos a pasar ahora al segundo punto, que es políticas públicas. Bien. Comenzamos con políticas públicas. Nociones de política pública, bueno, no existe una definición unívoca, existen un montón de definiciones, pero sí hay un cierto acuerdo en definirlas como aquellas acciones y por qué no inacciones, porque lo que no se hace es parte del accionar, o sea, la acción es no hacerlo, a través del Estado o por parte del Estado para accionar ciertos problemas públicos, sociales, lo que fueren. En esta clase vamos a optar por una definición planteada por Tamayo Sáenz, que es que las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que sí lleva a cabo un gobierno para resolver los problemas que, en un momento determinado, ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Podríamos decir que están dentro de la agenda pública, esos problemas. Bien. Recordemos nuevamente la cuestión de políticas públicas y cuidados, que es la importancia de internalizar dichas acciones de cuidado en el gasto público a través de políticas públicas. Eso es un punto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque existe una desigual distribución genérica de los cuidados.
inequidades asociadas, y como han visto en otras clases de este curso, en la cuestión de la interseccionalidad. No hace falta explayarse, porque esto ya lo han visto, me parece que en más de una de las clases. Bueno, hacemos un pequeño raconto histórico de cómo surgen las políticas públicas de los distintos estados. Hay dos grandes vertientes. Una que fue con la primer crisis del capitalismo a fines del siglo XIX, dentro de la Alemania, que en ese momento era gobernada por el canciller Bismarck, que tuvo que ver con el seguro social. En esa crisis hubo un crecimiento que generó desigualdades. Muchas veces el crecimiento económico genera desigualdades. Esto fue un poquito por qué surgió el primer atisbo de seguro social. El seguro social era una ayuda, básicamente de desempleo, a aquellos trabajadores que quedan fuera del sistema formal. La otra cuestión a tener en cuenta en este raconto breve de historia en cuanto a cómo surgen las políticas públicas, la otra tiene que ver con la crisis, la crisis del capitalismo en los años 30, con la doctrina de John Maynard Keynes, que son las políticas públicas. Bueno, en esos años también hubo una crisis del capitalismo importantísimo, que fue probablemente la crisis más importante de la historia del capitalismo, y la forma de reactivar las economías no fue con subsidios básicamente, sino fue con obras públicas o intervención del Estado en un montón de actividades que habían quedado por fuera. ¿Para qué? Para generar empleo, básicamente, y para redinamizar la economía. Llegamos a la gran crisis del estado de bienestar de la década del 70, y el diagnóstico donde sí hay, digamos, consenso es que las economías crecieron más allá de lo que las hacían sustentables. Eso hizo que se iniciasen etapas en donde, a través de procesos de privatizaciones, descentralizaciones, desregulaciones y tercerización de servicios, el Estado comenzara a correrse, o donde se comenzó a reducir fuertemente el tamaño y la participación del Estado en ciertas acciones que fueron justamente privatizadas o desreguladas o terciarizadas. Por ejemplo, la concesión de la provisión de servicios públicos, o la concesión de la provisión de un bien público como es el ferrocarril, o incluso, en algunos casos, el corrimiento del Estado o la disminución en la prestación de servicios básicos como es educación y salud. Esto hizo que, básicamente, en Latinoamérica creciera fuertemente la pobreza y la desigualdad. Esto en la Argentina, por supuesto, también se verificó. Por ejemplo, a través de las privatizaciones, en donde el Estado se corre, reduciendo el alcance de la intervención justamente del Estado, se desprende de empresas públicas. Por ejemplo, no sé, Argentina tenía flota propia estatal, que era ELMA, se vendió. Otro ejemplo puede ser la disolución de la YPF estatal, etc. Y el otro punto es que el Estado deja de producir o vender directamente ciertos bienes y servicios, incluidos los de cuidado, por supuesto. Digo directamente, ¿por qué? Porque en la concesión de la producción de servicios públicos, luz, gas, agua, cloacas, ya sean en cabeza nacional o provincial, el que sigue estando en cabeza de esa provisión es el Estado, el responsable, pero lo concesiona a un privado. Este proceso da lugar a que nuevos actores incrementen su participación o su campo de acción, menos Estado, más mercado, incrementando en ese proceso su peso económico y su hegemonía, y aplica para cuidados y el prisma de bienestar, que ya lo han visto en clases previas. Bueno, muy bien. Estas transformaciones realizadas produjeron un corrimiento en las fronteras hasta ese momento establecidas, donde se pone en juego la legitimidad del Estado para intervenir en determinadas cuestiones sociales. Aquí estamos tomando una definición de Oslak, claramente. Un ejemplo, en la Argentina coexistieron entre los años 90 y principios del siglo XXI un sistema mixto de jubilaciones y pensiones. Esa simultaneidad existió justamente porque había un sistema estatal
de jubilaciones, que era el sistema repartitorio, y el sistema privado, el sistema que todos conocimos o conocemos como AFJP. Del ejemplo vemos que la reducción de gasto público a partir del corrimiento del Estado en la provisión de bienes y servicios genera un empoderamiento o una participación, o le da mayor poder al mercado a través de las AFJP en este ejemplo, ¿no? A través de la reducción de políticas públicas y por lo tanto de su participación activa en una multiplicidad de asuntos de la vida cotidiana de los ciudadanos, se corre esa frontera que muta más hacia el lado del mercado en detrimento del peso del Estado y volviendo a lo que planteamos en el punto 1, en una disminución de ese concepto de gasto público y por ende también en el Producto Bruto Interno de la economía. Aquí vamos viendo un poquitito la importancia de internalizar, o nos va quedando un poco más claro, las políticas públicas, a través, por supuesto, de cabeza de los distintos estamentos estatales, no solo porque se puede, digamos, incrementar la ayuda social a través de la participación del Estado en problemas sociales concretos y de cuidado básicamente, sino que también generan un crecimiento en el Producto Bruto Interno. Básicamente es crecimiento económico de una sociedad, en este caso de un país. Bueno, aquí vamos a ver un poquitito de ejemplos que tienen que ver directa o indirectamente con las acciones de cuidado. Por ejemplo, la incorporación masiva de nuevos jubilados al sistema estatal. Este es un ejemplo directo a las acciones de cuidado. Otros son las jubilaciones. En particular, de aquellas mujeres que a pesar de no haber realizado aportes previsionales o no contar con lo suficiente, se les reconoció su aporte económico a la sociedad y se otorgó un derecho, la jubilación de ama de casa. Ejemplo concreto de una internalización a través de la política pública con consecuente monetización que sí está alcanzado por el gasto y que sí impacta positivamente en el Producto Bruto Interno. Además, esto implica que aquellas personas que tienen una jubilación, en particular la mayoría de las personas que se jubilaron de esta manera, generan efectos en la economía a través del consumo, a través de creación de nuevos empleos, de gasto, etc. Esto es virtuoso, es un ciclo, el famoso ciclo virtuoso de la economía, generado a través de la internalización de una cuestión que estaba por fuera de la medición del Producto Bruto Interno y que el Estado tomó participación activa, lo incluye dentro del Producto Bruto Interno, esto dinamiza, crece el Producto Bruto, se incorporan nuevos actores a tener un derecho que es la jubilación. Por eso digo el ciclo virtuoso de la economía. Esto es claramente un ejemplo de internalización a través de una política pública, de una actividad económica que no se encontraba medida dentro del Producto Bruto Interno. Esto es el reconocimiento de la actividad de cuidado de una ama de casa, básicamente. Derecho reconocido, monetizado. Aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Otro ejemplo que no es directamente relacionado, pero sí hace a las acciones de cuidado fue la decisión gubernamental de volver a un solo sistema de jubilaciones y pensiones en cabeza del Estado. Estamos hablando de la derogación de la ley de las AFJP, donde la frontera aquí se corre hacia el lado de la intervención estatal en detrimento de la participación del mercado. Aquí tenemos claramente un numerito interesante, ¿no? Que en la actualidad el 85% de las trabajadoras que se jubilan lo hace a través de una moratoria jubilatoria. Esto no es menor. De este modo, las moratorias previsionales son la principal vía de acceso de las mujeres a la jubilación. O sea, a través de una política pública se accede vía reconocimiento de un derecho a una cuestión monetizada incluida dentro del gasto público, que impacta positivamente el Producto Bruto Interno y que aporta al ciclo virtuoso de la economía generando consumo, generando empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Otros ejemplos, en el año 2021, o sea, hace muy poquitito tiempo, hace menos de 2 meses, se les adjudicó o se reconoció un derecho, en este caso no monetizado, pero sí que les genera la posibilidad de acercarse a la cantidad de años para poderse jubilar las amas de casa. Se les reconoció por cada hijo 3 años de aporte previsional extra.
Esto es el reconocimiento de un derecho a través de una política pública, pero en este caso no monetizado. Sin embargo, hace que esa moratoria no sea tan grande, porque cuando una ama de casa se jubila con una martina, tiene que ir pagando hasta llegar a haber terminado de hacer los aportes con esa moratoria en cuotas para poder obtener el derecho a una jubilación. Como decíamos, esto es una forma de compensación no monetaria, una actividad económica que tampoco está incorporada a la medición del Producto Bruto, mientras que la incorporación masiva de nuevos jubilados sin aportes, el ejemplo propio, es una manera de monetizar dicha actividad económica. Bien. Algunos otros ejemplos que no están indirectamente relacionados con el cuidado, y otros que sí, continuamos, es la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, las asignaciones familiares, gasto público social dirigido a niñez y adolescencia, inversión social dirigida a la primera infancia. Las políticas públicas todas impactan siempre positivamente en la distribución del ingreso nacional. Esta es otra cuestión que tiene que ver con el ciclo virtuoso de la incorporación de derechos, de nuevos derechos, y de la internalización de toda esta problemática a través de las políticas públicas. No solo la economía crece, se da el ciclo virtuoso de la economía vía posibilidades de gastos, de compras de bienes y creación de los empleos, sino que además la distribución del ingreso se ve mejorada. La UH y la inversión en niñez y adolescencia lograron llegar a poblaciones más vulnerables. Es aquella población, o sea, ¿por qué digo más vulnerables? Porque se llegó en su mayor parte, algunos no, pero en su mayor parte sí, aquella población objetivo que estaba enmarcada dentro de la informalidad, a diferencia de lo que fue jubilaciones y pensiones que sí están enmarcados dentro de la formalidad. Bien, el IFE es otra ayuda o política pública destinada a justamente a proveer de un ingreso monetario a aquellas personas que estaban por fuera del sistema y que no tienen ingresos. Esto fue estrictamente aplicado durante la pandemia, ¿no? Sí, tenemos que la población objetivo son las personas afectadas por la de la pandemia, fueron más de 9 millones de los beneficiarios, y lo interesante de esto, en términos de género, es que las mujeres representaron el 60% de las personas beneficiarias. Claramente, en términos económicos, no se desconoce el resultado o el efecto respecto de otros enfoques, pero sí desde el punto de vista económico, esto contribuyó a cerrar las brechas de ingresos entre varones y mujeres. Bueno, también el IFE fue dirigido hacia la población informal, donde las brechas de ingresos entre varones y mujeres es mayor, aproximadamente un 40%, problema que sigue existiendo. Dentro de esa población objetivo se encontraban mujeres que realizaban trabajos en casas particulares. El trabajo doméstico, que si bien era remunerado, no estaba alcanzado por la formalidad, o sea que no tenían estas mujeres los aportes previsionales o patronales correspondientes, por lo tanto no estaban alcanzados por el derecho a la jubilación. Y sí, claramente es un potencial reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Bueno, otras que tienen que ver también, otras acciones son las sumas fijas para jubilaciones mínimas. Esto tuvo que ver con la derogación de la fórmula de actualización del haber jubilatorio, pero bueno, no hacen tanto a la cuestión, digamos, o sí hacen, perdón, ¿no? Vamos de nuevo, que fueron discontinuados, o tienen que ver también con justamente la derogación de la fórmula existente hasta el gobierno anterior del cálculo de las jubilaciones. Otros ejemplos también son los bonos complementarios a UH y a la asignación universal por embarazo. Si bien dentro de lo que es AUH existen algunos casos en donde los potenciales titulares son varones, el 94,7% de los titulares de la AUH son mujeres, madres tutoras o encargadas. Tarjeta alimentaria de refuerzos, también esto se aplicó se expandió, perdón, durante la pandemia, pero son programas que sí son preexistentes a la pandemia y que se han ido incrementando por los distintos motivos que hicieron que la economía, por el frenazo
de la economía fuese necesario generar este tipo de ayudas por parte del Estado. No olvidemos que son internalización de problemáticas a través de las políticas públicas que el Estado brinda. Son paliativos, son paliativos, son paliativos. Otro caso de política pública es el reperfilamiento de deudas con ANSES. ¿Qué es esto? La mayoría de los jubilados sacaron préstamos con el sistema de ANSES como garantía de sus jubilaciones. La situación económica hizo que el peso del repago de esos préstamos fuese bastante difícil de sostener, por lo tanto, la política concreta llevada a cabo por el Estado Nacional, ANSES es Estado Nacional, no hay provincial ni municipal, fue reperfilar los vencimientos o los plazos de toda esa deuda. Bien, con esto hemos terminado el punto 2 y ahora vamos al punto central o el más interesante, después de haber visto todos estos conceptos de economía y cómo poder medir y dónde centrar el impacto en el Producto Bruto a través del consumo, a través básicamente del gasto público. Ahora sí vamos a terminar casi con las conclusiones de lo que hemos ido viendo a través de Cuidados y Sociedad. Para ello haremos una breve introducción a la problemática social. Bueno, como podrán ver aquí, no todas las necesidades y problemas sociales pueden ser abordados por el Estado. Algunos son abordados por el mercado, necesariamente, y otros por el Estado. Ya que no todos los temas logran captar su atención, y además porque ninguna sociedad cuenta con la capacidad ni los recursos suficientes para atender a todas las demandas o necesidades de sus habitantes. Es decir, el presupuesto público no es infinito. Está sujeto a las restricciones de ingreso del Estado, a las necesidades de pago de deuda, y a los ciclos económicos, claramente. Carencias objetivas de una sociedad o la decisión subjetiva de aquellos que en nombre de sociedad califican el problema como problema social. Esto es parte de la agenda pública, parte de la internalización de esa problemática a través del Estado. Solo algunos problemas logran ser socialmente problematizados para incorporarse en la agenda gubernamental, otros no, aún. Cuestión, ¿no? Cuestión es un tema o problema en que la política pública pretende incidir. De esta manera, un problema se convierte en una cuestión cuando es de amplio conocimiento público, cuando hay consenso en la sociedad. Entonces, alguna entidad estatal lo logra internalizar y tiene algún tipo de posibilidad de inferir, y por supuesto, esa problemática tiene que tener un carácter de conflicto. En general, de conflicto siempre son las no... o mejor dicho, esa cuestión de carácter conflictivo tiene que ver con el no acceso a un derecho o a una mala distribución de los ingresos, etc. Habíamos dicho que no todas las cuestiones sociales logran convertirse en cuestiones que demanden la intervención pública. Se trata en definitiva de crear nuevas agendas públicas, haciendo visible las problemáticas a ser abordadas por la política pública, sin descartar acciones llevadas a cabo por el sector privado. Esto lo dijimos antes. Por ejemplo, pensemos en el mercado de cuidado de adultos. Bueno, si ese mercado está formalizado, tiene una potencial generación de empleo y tiene un potencial impacto, porque son servicios, el incremento del Producto Bruto Interno. Y en el reconocimiento del derecho a un empleo digno con la consecuente jubilación de esa actividad. O el derecho a la jubilación de esa actividad, perdón. Economía del cuidado, bien. En las clases previas hemos visto que en los orígenes, el debate se dio en los años 70 respecto al trabajo doméstico, ese es el debate clásico. Posteriormente se entendió el trabajo reproductivo como aquel necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Es interesante, ¿no? Más trabajadores para incorporarse al mercado, tanto presente como futuro. Y por otra parte, la doctora Sajona enfatiza la relación entre el cuidado de niños y adultos mayores brindado en la esfera doméstica, y las características y disponibilidad de esos servicios de cuidado, tanto estatales como privados, o sea, tanto por parte del Estado, a través de la política pública, como del mercado. Conclusiones. Bueno, hemos visto que nuevas agendas en cuanto a la visibilización de problemáticas sociales dentro del proceso de cuidado por fuera de lo femenino, del hogareño y del cuidado realizado por adultos.
Hemos visto también la coexistencia de producción de cuidado y de su consecuente monetización o no entre actores privados y públicos, especialmente aquellos que se realizan en el marco de la desigualdad e informalidad y no se encuentran alcanzados por la misión del gasto público. A pesar de los avances en materia de brecha de género y por consiguiente de desigualdad, la participación de la mujer en el mundo laboral y su retribución continúa vigente en la agenda pública del organismo internacional especialmente. Recomiendo aquí sí revisar la bibliografía y visitar la página de la OIT. En particular, en el trabajo doméstico, los salarios en general no logran cubrir los ingresos necesarios para sobrepasar la línea de pobreza, y no todas las y los empleados domésticos se encuentran enmarcados en la formalidad. Esto lo vinimos viendo a lo largo de la clase. A pesar de la facilidad y accesibilidad para realizar por parte del empleador los aportes previsionales requeridos. Esto es a través de Internet, no hace falta. Una persona tiene un empleado doméstico y lo único que tiene que hacer es entrar a su página de AFIP, hacerle el aporte y se termina la historia. A esto se le suma la problemática del trabajo infantil doméstico, datos que se desconocen, pero su realidad no es desconocida. El alcance por parte del Estado en la provisión de cuidados en el marco de entramados sociales complejos, caracterizados por cuestiones determinantes como la pobreza y la indigencia especialmente, parecería ser insuficiente. El ejemplo de comedores comunitarios o merenderos, incluso la composición de los alimentos destinados a los alumnos que asisten al sistema público de educación. Los recursos estatales parecen ser insuficientes, esto lo dijimos, tiene que ver con el ciclo económico, con las necesidades y con el peso específico que la política pública le asigna a cada una de las problemáticas sociales. Dijimos, parece ser insuficiente y su llegada, debido a la magnitud y complejidades mencionados, hacen que donde el Estado no logra suplir tales falencias, son los propios actores sociales quienes mediante la interacción dentro de sus propias comunidades, como con otros actores, logran de alguna manera cubrir las necesidades básicas de la alimentación, especialmente en los sectores más vulnerables. Esto genera beneficios sociales, pero lo deseable es que esto esté enmarcado dentro de la monetización y de la formalidad para poder incidir en la mejor distribución del ingreso, entrar al ciclo virtuoso de la economía y que se incremente el Producto Bruto Interno. No todas las acciones de cuidado, esto es importante, deben y pueden ser alcanzadas por las políticas gubernamentales, ni tampoco pueden ni deben ser monetizadas o compensadas de alguna manera, pero que sí forman parte de las interacciones cotidianas de nuestra sociedad. Por ejemplo, jóvenes que quedan a cargo de niños menores, en general hermanos, mientras sus padres, formal o informalmente, realizan actividades laborales formales e informales. Entendido en el marco de la restricción de recursos estatales, que necesariamente en el ejercicio del cuidado pueden coexistir actores públicos y privados. El ejemplo claro es el crecimiento de la expectativa de vida, lo que implica un crecimiento en el mercado de trabajo destinado al cuidado de adultos mayores, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo, deseablemente dentro del marco regulatorio y dentro de la formalidad. Conclusión fundamental es que generar nuevas agendas que incluyan nuevos actores y que al margen de la internalización de las problemáticas identificadas se tienda a cerrar brechas de desigualdad mediante la monetización público-privada de las actividades desarrolladas dentro del marco de la economía del cuidado. Esto es un poquito lo que resume la agenda y lo que intentamos explicar a través de las cuentas regionales y políticas públicas. Para finalizar, decimos que la economía del cuidado está creciendo a medida que aumenta la demanda de cuidado de los niños y de las personas de edad en todas las regiones, expectativa de vida mayor, por lo que creará numerosos empleos en los próximos años. Sin embargo, el trabajo de cuidado en todo el mundo sigue estando caracterizado por la falta de beneficios y protecciones, por bajos salarios o nula compensación. Espero haber logrado captar su interés, espero que hayan podido internalizar estas cuestiones del cuidado dentro de lo que es los distintos componentes de la economía, lo del ciclo virtuoso, lo del gasto público, y bueno, me despido y les agradezco su atención y su participación. Muy buenas tardes.